Hola, buenas noches. Nada más vamos a esperar un minutito más, dos, uno tal vez, a que se acaben de conectar sus compañeros y sus compañeras para dar inicio a nuestra última semana de actividades de este módulo 3. Mientras alguna de ustedes quiere comentar qué le ha parecido el módulo, ¿les gustó el módulo? ¿Les gustó el contenido temático? ¿Les gustó la dinámica de trabajo? Algo que quieran comentar, porque esa es nuestra última semana de actividades. Aquí ahorita al final vamos a dar espacio para preguntas y respuestas sobre el proyecto integrador. Es su trabajo final, el más importante. Pero no sé si mientras quieran comentar algo, si les gustó, si no les gustó, qué les pareció el módulo, comprendieron los temas, se les dificultaron o se les hicieron fáciles, no sé, algo que quieran comentar. En lo que esperamos que se acaben de conectar. No, ninguna. Este módulo es importante porque lo van a retomar en el módulo 5. En el módulo 5 van a hacer el remate con un proyecto de investigación. Por eso es importante este módulo, es uno de los más importantes del mapa curricular de prepa en línea, porque cuando ustedes cursaron el módulo propedéutico, debieron haber estudiado el mapa curricular de prepa en línea y de conocer los 5 campos disciplinares de prepa en línea. Y este módulo, en todas las actividades que hicimos desde la semana 1 hasta esta semana de integración, comprende conocimiento de los 5 campos disciplinares de ciencias sociales, de ciencias experimentales, de comunicación, de matemáticas y de humanidades. Ahorita ustedes en el transcurso de la clase van a ver cómo se integra el conocimiento del módulo 2, que se llama de la información al conocimiento, y cómo se integra con lo que ven en el módulo 3 y más adelante en el módulo 5 van a ver cómo se acaba bueno, cómo se genera el conocimiento a través del método científico. Por eso es importante que aprendan las cosas, que pongan atención y que hagan un esfuerzo por hacer bien las actividades, revisando los recursos para que no les queden dudas y se puedan ir a sus siguientes módulos, pues con un colchón de conocimiento, con un colchón de aprendizaje y no les sea tan complicado. En el módulo 4, que es el que sigue para ustedes, va a haber un pequeño corte porque van a ver literatura del siglo XIX, literatura del siglo XX, van a ver géneros literarios, van a ver movimientos literarios. Digo, la ilación aquí es que van a leer. Si en este módulo leyeron, en el módulo 4 van a tener que leer el doble. Es pura literatura, es meramente literatura lo que van a ver. Y en el módulo 5 van a retomar esta parte del módulo 3. Entonces, bien, ustedes, vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Esta es nuestra semana 4, es nuestra semana de integración. ¿Por qué la semana 4 se llama semana de integración? Porque justamente en nuestro trabajo final, en el proyecto integrador, vamos a hacer un vaciado de todos los conocimientos y los aprendizajes que se adquirieron o que se trabajaron durante las 3 semanas anteriores. Por eso se llama semana de integración. Hacemos una integración, pero no solamente de las semanas anteriores, también de los módulos anteriores. Acuérdense que los módulos de prepa en línea, todos los mapas curriculares de las universidades, de las preparatorias, hasta del nivel básico, primaria y secundaria, llevan una hilación. Todas las materias llevan una hilación. Por eso es importante hacer la presentación siempre del módulo, de qué trata y cómo se fusiona con los anteriores. No es que tengamos o que el conocimiento se vaya adquiriendo de forma independiente. Este módulo aprendo una cosa, este módulo aprendo otra cosa. No. Todos los módulos llevan una hilación, llevan una integración. El módulo 2 se llamó o se llama de la información al conocimiento y se llama así porque vieron meramente cuestiones cosas de información, cómo se buscan fuentes confiables de información y vieron algunos temas.
la importancia de algunos contenidos temáticos. Sin embargo, la información por sí sola no representa conocimiento. La información son datos que están ahí, son datos u opiniones que la gente puede dar sobre un tema o sobre un asunto o sobre un proceso social. Pero cuando hablamos de conocimiento, hablamos de analizar y de trabajar esa información. ¿A través de qué? A través del método científico, a través de las características de la ciencia que vimos en esta semana 2. Aquí viene la hilación entre nuestro módulo 2 y nuestro módulo 3 y de manera más clara lo van a ver en el proyecto integrador, cómo es ese avance de lo empírico, de nuestro conocimiento empírico, de lo que conocemos en función de lo que nos platican, de lo que escuchamos, de lo que vemos y el progreso hacia el conocimiento científico, que es el que tiene como respaldo el método científico o un trabajo de investigación. Ahora les voy a compartir la plataforma para trabajar sobre el contenido temático de nuestra última semana de actividades. Miren ustedes. Esta es nuestra última semana de actividades, como ya les comenté en la introducción, es nuestra semana 4, se llama, nuestro módulo fue el módulo 3, el lenguaje y la relación del hombre con el mundo, y esta es nuestra semana 4, nuestra semana de integración. Nuestro proyecto integrador es una actividad muy sencilla, de hecho, ustedes la van a ver un poco más sencilla que alguna de las actividades que trabajaron en las 3 semanas anteriores. Nuestro proyecto integrador se llama Una visión más completa de la realidad. ¿Y con qué vamos a trabajar en este proyecto integrador? Vamos a trabajar con una problemática social de nuestros días, de la que todos y todas ustedes han escuchado hablar, escuchan en la radio, escuchan en la televisión, ven en los periódicos, ven en las redes sociales esta problemática que es la violencia. No un tipo de violencia, sino la violencia en general. Hay muchos tipos de violencia, pero aquí vamos a hablar de la violencia en general. Entonces, la violencia es una problemática social, es una cuestión que requiere un estudio interdisciplinario para tener unas soluciones más integrales. Y entonces, para esto vamos a ver en el proyecto integrador cómo desarrollamos, cómo vamos de la información al conocimiento, cómo vamos de lo empírico a lo racional, a lo científico, a cuando ya no opinamos sobre el tema, más bien cuando tomamos postura y decimos, yo estoy a favor del aborto por esto y por esto, o yo estoy en contra del aborto por esto y por esto, o yo estoy a favor de la legalización de la marihuana por esto y por esto, o en contra de la legalización de la marihuana por determinadas causas. Pero es importante que aprendamos a argumentar. Entonces, miren ustedes, en la plantilla del proyecto integrador vamos a empezar con 2 preguntas muy sencillas que tienen que ver con la violencia. Una es, ¿qué saben ustedes de la violencia? Y la segunda es, ¿cómo se han enterado ustedes de esas ideas de la violencia? ¿O cómo saben ustedes que existe la violencia? Estas preguntas no requieren que ustedes las busquen en fuentes de información, ni que me saquen definiciones de internet, porque esto meramente es conocimiento empírico. Esto es que ustedes escriban, bueno, yo sé de la violencia es esto, yo sé que también incluye, por ejemplo, el maltrato animal, o yo sé de la que es cuando hay violencia intrafamiliar, en fin, lo que ustedes sepan del tema de la violencia. Y la segunda pregunta es, ¿cómo adquirieron ustedes ese conocimiento? Ya sea a través de la radio, a través de las noticias que ven en la televisión, a través de un periódico, de lo que leen, a través de toda la información que sale, que se ve en redes sociales, a través, por ejemplo, puede ser de un caso de un familiar cercano, o de un conocido, o de una amistad que digan, pues sufre violencia, el señor le pegaba mucho a la criatura, en fin, lo que sea. Pero esto es meramente conocimiento empírico, es que ustedes respondan en función de su conocimiento, de lo que ustedes saben sobre el tema. Y luego van a hacer 2 lecturas. Aquí deja de ser empírico porque estas 2 lecturas nos van a presentar 2 enfoques disciplinarios, 2 enfoques científicos desde el cual se trata el tema de la violencia. Uno, por ejemplo, se los digo de una vez, la primera lectura lo aborda desde la historia. El primer texto nos habla de la historia de la violencia en México, sobre todo enfocado a las mujeres. Y el segundo texto es un texto de carácter científico, pero tiene que ver con ciencias experimentales porque aborda el tema de la violencia desde la parte genética, es decir, ¿qué determina
a una persona, a un hombre, a un ser humano, para que sea o no violento desde la parte genética, desde sus cromosomas. Entonces, son dos puntos de vista diferentes que abordan el tema de la violencia. Uno es la parte histórica y la otra es la parte de la biología. Entonces, ahí viene un cuadrito que ustedes van a llenar en función de las dos lecturas. Van a poner brevemente de qué trata cada texto. Luego, la segunda columna tienen que poner desde qué disciplina se aborda. Ya les comenté, la primera es desde la historia, puede ser también desde la sociología, por ejemplo. En el caso de la segunda lectura, se aborda, por ejemplo, desde la biología, desde la psicología también, ¿no? Y ya al final, la tercera columna de esa tablita tiene que ver con que ustedes identifiquen, ahí viene dos, pero basta con una, con que ustedes identifiquen una característica de la ciencia que se aplica o que se visualiza dentro de la lectura. Ya tuvimos la semana 2. ¿Quién de ustedes se acuerda de las características de la ciencia? ¿Alguien de ustedes se acuerda de las características? ¿Que nos quiera compartir una o dos? ¿Nadie? ¿No? Bueno, miren, acuérdense que las características de la ciencia son sistemática, metódica, verificable, objetiva y modificable. Eso viene en los recursos de la semana 2. De todos modos, en esta semana 4, la plataforma, los recursos para esta semana 4, les presenta los más importantes y con los que ustedes van a trabajar su proyecto integrador. Vamos a hacer el ejemplo con la primera lectura. La primera lectura se aborda desde la historia, nos presenta todo un bagaje cultural de lo que ha sido la historia de la violencia en México, sobre todo enfocado a las mujeres. ¿Cuál de estas características de la ciencia creen ustedes que se aplique en ese texto? Sistemática, metódica, verificable. Puede ser dos, pueden ser tres, pero yo nada más les pido que pongan una. Puede ser, por ejemplo, verificable. ¿Saben por qué es verificable? Porque si ustedes se meten, cuando ustedes, la primera lectura es muy sencilla porque de hecho es más imagen que texto, es como tipo diapositivas, es una imagen y textos muy pequeños, muy cortos y le van a entender muy fácil a la lectura. Es verificable porque cuando ustedes empiezan a leer el texto y empiezan a leer datos de años, de mujeres, de movimientos, ustedes pueden ir a bibliotecas, a hemerotecas o buscarlas de manera digital y van a ver que es cierto, que se llevaban a cabo esos movimientos, que esas mujeres lucharon por una causa, que en esos años se dieron ese tipo de situaciones. Ese es, por ejemplo, en el caso de la primera lectura. A ustedes ya hacen lo de la segunda lectura. Y luego vienen dos cosas muy sencillas. Bueno, pero aquí, como ustedes se dan cuenta, ya no es la parte de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que yo sé de la violencia. Este ya es un enfoque histórico, científico, que nos está presentando la historia de la violencia en las mujeres en México. Y la otra es un enfoque biológico, psicológico, que nos habla de cómo los genes pueden determinar que una persona tenga predisposición a ser violenta o lo contrario. Entonces, esto ya no solamente es opinar lo que yo pienso, esto ya es un enfoque científico, esto ya es conocimiento. Pasamos de la parte de lo que yo sé, de lo que yo opino, de lo que yo pienso y de lo que yo creo, a la parte de lo que es. Y es lo que es porque tiene como base una investigación, presenta datos, presenta hechos y presenta ejemplos. Y luego viene una pregunta muy sencilla. Tienen ustedes que mencionar una relación social donde se manifieste o donde haya un tipo de violencia. ¿Cuáles son las relaciones sociales a las que se refiere esta pregunta? Por ejemplo, la violencia intrafamiliar, la violencia en el noviazgo, o que puede ser la violencia de pareja, puede ser hasta la violencia contra los animales, que también es un tipo de violencia y por la propagación que ha tenido y los casos que cada vez se ven de más crueldad contra los animales, pues ya se han tomado acciones legales para la protección contra el maltrato animal. Entonces, ustedes ahí ponen el tipo de violencia y ponen un ejemplo. Bueno, pues a lo mejor en la relación de noviazgo, pues los celos excesivos es un tipo de violencia, en fin, el ejemplo que ustedes quieran. Y luego van a completar una tablita muy sencilla que es el problema de la violencia visto desde las características de la sociedad contemporánea. Las características de la sociedad contemporánea las vimos la semana pasada en la actividad integradora 5, que es globalización, multiculturalidad. ¿Y cuál es la otra? ¿Se acuerdan? Son tres características de la sociedad contemporánea. Bueno,
El caso es que ustedes tienen que poner un ejemplo, solo un ejemplo muy sencillo. No quiero grandes extensiones. Si ustedes lo pueden aterrizar una idea de ustedes en 4 renglones, está perfecto. Si la aterrizan en 3 renglones, está perfecto. Si requieren de apoyo de alguna fuente de información, ya sea electrónica, ya es una bibliografía, ya es una hemerografía, lo que ustedes ocupen, tienen que ponerla, bueno, yo encontré este ejemplo en este libro y habla de la violencia en la parte de la multiculturalidad por esta cuestión. Por ejemplo, ¿cómo se fomenta o cómo creen ustedes que se fomente la violencia en la multiculturalidad? Es un tema muy sencillo que a veces nos cuesta trabajo como aterrizar a la vivencia por el estrés con el que vivimos, por nuestras actividades cotidianas, pero un ejemplo claro es la discriminación contra los indígenas y más los que venden o los comerciantes indígenas que están en las calles de la Ciudad de México. Esa es una forma de fomento a la violencia cuando somos groseros con ellos, cuando a lo mejor les insultamos, cuando no los apoyamos, ¿no? Digo, en el caso de la globalización, en el caso, por ejemplo, viene la parte de la red de Internet. Bueno, creo que en Internet, con el tema que vimos en la actividad integradora número 6, que fue problemas sociales, con el tema de la chica, y cada día las mujeres, este caso que está ahorita, por ejemplo, la de la youtuber, Just Stop, que bueno, ahora fue acusada de pornografía infantil por difundir un video que ni siquiera ella grabó, que a ella se lo pasaron, ella lo guardó en sus redes sociales, lo difundió, obviamente con imágenes de su hija, pero aún así fue acusada por posesión de pornografía infantil y hoy está en el penal de Santa Marta, Catitla. Entonces vean ustedes hasta dónde llega y cuánto se ha penalizado. No sé si en este caso en particular sea un avance o sea un retroceso. A mí me parece que es exagerado, me parece que la que digo, realmente lo que considero es que el delito como tal no es pornografía infantil, simplemente ella hizo la difusión, que estuvo mal, sí estuvo mal, pero más bien creo que ahí ¿cómo les puedo decir? Más bien lo que habría que cambiar es el delito por el que se le acusa, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer aquí es poner un ejemplo de cómo se fomenta y cómo se combate la violencia en cada una de las características de la sociedad contemporánea. Van a poner ustedes, son 6 ejemplos, porque son 2 de cada uno. En la globalización, cómo se fomenta y cómo se combate, ahí van 2. En la multiculturalidad, cómo se fomenta y cómo se combate, es la segunda. Y en Internet, cómo se fomenta y cómo se combate, son 2. Entonces, es una de cada una. No quiero grandes extensiones de trabajo, algo muy, muy sencillo. Y ya al final de su actividad van a elegir una de las 2 lecturas que hicieron para la primera parte del trabajo, ya sea el texto histórico o el texto científico de carácter biológico, y van a hacer una pequeña reseña crítica que no sea de más de 3 párrafos. Acuérdense que los párrafos deben ser máximo de 8 renglones, si se pueden de 5, de 6 mejor, pero máximo de 8 renglones para que no se vea saturado el texto. Entonces van a elegir el texto que a ustedes más les haya gustado, el que más les haya interesado, y van a hacer su pequeña reseña crítica de ese texto. Ese es en general nuestro proyecto integrador. Es muy sencillo de realizar porque la mayor parte del contenido tiene que ver con lo que ustedes saben sobre el tema. Por ejemplo, las 2 primeras preguntas, en el caso del cuadro de las lecturas, pues tiene que ser con base en las lecturas, ahí es conocimiento. Las otras 2 preguntas también son un tanto empíricas, un tipo de relación social en el que ustedes vean o hayan visualizado violencia, y al final su reseña. Realmente es algo muy sencillo, nada del otro mundo. Y luego vamos a pasar a nuestro trabajo en el foro de integración. Ustedes ya vienen trabajando el foro de integración, de hecho, desde el módulo propedéutico. Acuérdense que el foro de integración, a diferencia del foro aprendiendo, sí tiene una evaluación y acuérdense que su calificación esa semana vencida. Es decir, ahorita solamente van participando, yo lo voy moderando y ustedes van haciendo sus participaciones. Yo siempre la recomendación que les hago para el foro de integración es que trabajen una participación diaria. ¿Saben por qué? Cuando ustedes hacen 3 participaciones un mismo día o cuando lo hacen el domingo a las 8 de la noche, las 5 participaciones, ustedes no se dan el tiempo de analizar lo que se está preguntando. Y entonces
contestan todo mal o no contestan con el contenido que se solicita y eso en automático les baja calificación. Acuérdense que la calificación es el promedio de las 5 participaciones. ¿Y cómo se promedian las 5 participaciones? Pues que cumplan con el contenido. Y digo, y además que cumplan con las 5, porque si ustedes cumplen con 3 participaciones, en automático tienen 60, porque cada participación vale 20, son 5, les toca de a 20, porque son 100. Entonces, si a ustedes les falta una, tienen 80, si a ustedes les faltan 3, tienen 40, más allá del contenido. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de esta? Bueno, por eso es la recomendación de que hagan las 5, de que traten de, les quitan 5 minutos, no más de 5 minutos les quita hacer una participación diaria. Esa es una recomendación, no es forzoso, pero bueno, ya les digo que también de ahí depende mucho su calificación de acuerdo al contenido que ustedes expongan o redacten en las participaciones. ¿Qué pasa aquí en el foro de integración? Pasa exactamente lo mismo que en el proyecto de integración. Vamos avanzando, por así decirlo, de lo menos a lo más. Vamos avanzando de nuestro conocimiento empírico a nuestro conocimiento científico. En la participación número 1, ustedes, el foro de integración se llama Los fenómenos naturales en la historia. Aquí vamos a leer 2 lecturas muy sencillas de un tema que desconocían, que es para muchos desconocidos y que tiene que ver con la desaparición de la cultura maya, y que indica que han sido los fenómenos naturales los causantes de esa desaparición. Nosotros sabemos de la cultura maya muchas cosas, lo estudiamos en la historia, cuando fuimos a la primaria, a la secundaria, pero poco sabíamos de este tema. ¿Y qué pasa en la primera participación? Nos pregunta con base en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento empírico. Cuando yo hablo de conocimiento empírico, se refiere a ese conocimiento que tenemos, por así llamarlo, por default, el que vamos aprendiendo en nuestro entorno, con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros amigos de la escuela, con nuestros amigos del trabajo, con compañeros del trabajo, en nuestro círculo social. Ese es el conocimiento empírico y lo tenemos desde niños y lo vamos desarrollando como adolescentes y como adultos. Entonces, en la primera participación es lo que se pide. ¿Qué sabes tú acerca de la desaparición de las civilizaciones mayas? Y es la misma recomendación que para el proyecto integrador. Aquí no hace falta buscar fuentes de información. Si ustedes me ponen, yo no sé nada del tema, está bien, es correcta la respuesta. Aquí digo es correcta porque se vale y es para que no se me confundan. Es correcta porque lo que no se vale es copiar ideas o inventar cosas que no conocemos, porque vamos aprendiendo. Esta, por eso se llama de integración, porque vamos integrando. No sé nada, pero a partir de la segunda participación vamos a empezar a adquirir conocimiento sobre el tema, información sobre el tema a través de 2 lecturas. Van a hacer sus 2 lecturas y en las participaciones 2, en la participación 3 y en la participación 4 van a hacer sus aportaciones en función de lo que dicen las lecturas. Ahí entonces vamos a empezar a ver que lo que no sabíamos, ahora lo vamos a saber, o las ideas que teníamos no eran acertadas a lo que realmente es de acuerdo a estas 2 investigaciones que se presentan. Eso es básicamente nuestra participación 1, que es conocimiento empírico, y las participaciones 2, 3 y 4 ya son conocimiento científico porque hay una investigación hecha. Y su participación número 5 tiene que ver con una conclusión. Ustedes van a hacer una conclusión retomando ideas de sus compañeros. Y esto ya tiene que ver con pensamiento crítico. Es decir, lo que yo no sabía en la participación 1, lo que aprendí para la participación 2, 3 y 4, y remato con la conclusión que redacto yo en la participación 5, retomando ideas de mis compañeros, retomando parte de la información de la participación 1, y ustedes hacen su conclusión. Son muy sencillas las participaciones, yo creo que a lo mucho les llevará 3 renglones cada participación, no más, que estén bien hechecitas. Acuérdense de utilizar mayúsculas y minúsculas, los 2 signos de interrogación si van a repetir la pregunta, en fin, todo para que esté bien hechecito. Acuérdense que la recomendación, se las repito, es que hagan una por día para que cumplan en la medida de lo posible con el contenido que se pide en cada actividad. Y luego vamos con las consideraciones. No es cierto, vamos con el foro aprendiendo. El foro aprendiendo, como ustedes lo saben, aquí lo que se valora es
sus conocimientos empíricos, sus opiniones, sus pensamientos, sus ideas y todo lo que comparten es lo que se valora. Por eso no tiene calificación, sin embargo, la riqueza está en que todos aprendemos de todos en ese espacio. Entonces, en esta semana el Foro Aprendiendo, como nuestra semana de despedida, tiene dos reflexiones. La primera versa sobre las estrategias de lectura de textos científicos que ustedes utilizaron. Yo sé que es difícil, que a lo mejor a veces da flojera leer porque es mucho, porque a veces no entendemos las palabras, pero justamente tenemos que ir eligiendo o seleccionando estrategias para mejorar nuestro aprendizaje y para mejorar nuestro desempeño dentro de este sistema de bachillerato. A veces puede ser tramposo. Yo, por ejemplo, como tal, yo la palabra estrategia no la utilizo. Yo siempre digo que hay que aprender a ser práctico, a leer rápido. O sea, cuando digo leer rápido, es una lectura rápida e identificando las palabras clave de lo que me está pidiendo la actividad o lo que me están pidiendo que resuelva o sobre lo que tengo que responder. Entonces, ustedes aquí en un ejercicio, yo aquí le puse un ejercicio de reflexión personal, es un tipo de autoevaluación que ustedes consideren, pues yo hice esto, a mí me funcionó esto, a mí, por ejemplo, me funciona el subrayado, a mí me funciona, por ejemplo, leer 2 veces el texto o a veces el leer en voz alta. A veces cuando leemos en voz baja, no entendemos solo con nuestro pensamiento. Y cuando hay un efecto, porque a mí me pasa, que cuando lo leo en voz alta, se me queda un poquito más. Entonces, ustedes pueden poner la estrategia que utilizaron, la que les sirve y por qué. Y la otra es una reflexión sobre los aprendizajes sobre los aprendizajes que tuvieron en este módulo. Acuérdense de lo importante que es que ustedes aprendan en cada módulo. No solamente es que vayan aprendiendo de forma independiente, sino que integren como se integró en este módulo, en este mes, el módulo 2, cómo se integra con este. En el módulo 2, la pura información, aquí ya es conocimiento. Y lo van a rematar en el módulo 5 con investigación. En el módulo, es importante que ustedes retomen todo esto, porque en el módulo 5 ustedes van a trabajar con investigación. Su proyecto integrador del módulo 5, que se llama argumentación, va a ser un proyecto de investigación. Entonces van a retomar características de la ciencia. Por eso es importante que aprendan aunque sea lo mínimo, que se queden con lo básico, pero que realmente lo aprendan. Y lo aprendan con esa palabra que es con H intermedia, de aprender, de que se me quede en la cabecita. ¿Hecho? Entonces, van a hablar sobre sus aprendizajes de este módulo. Y al final, aquí están las consideraciones finales de lo que van a trabajar esta semana, que es el proyecto integrador, el foro de integración, las 2 actividades formativas, el foro aprendiendo y su autoevaluación. Acuérdense que es importante que hagan su autoevaluación porque no tengo el dato a la mano, pero su autoevaluación tiene un porcentaje, no sé si sea el 8 o el 5%, pero tiene un porcentaje sobre su calificación. Entonces, tienen que cumplir con todas estas actividades dentro de la plataforma. Y ahora voy a volver con ustedes para ver si hay por ahí dudas, preguntas, situaciones que no les queden claras para trabajarlas de una vez y durante toda la semana ustedes no tengan inconveniente a la hora de trabajar su proyecto integrador y sobre todo sus participaciones en el foro de integración. ¿Alguien de ustedes tiene dudas sobre lo que acabamos de ver? ¿Sobre el proyecto integrador? ¿Sobre las participaciones en el foro de integración? ¿Nadie? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Yo les pregunto, ¿a ustedes les gustó este módulo? ¿Aprendieron de este módulo? ¿Qué aprendieron? ¿Con qué se quedan de este módulo? ¿Alguien que quiera participar? Alguien de ustedes que quiera participar, que nos diga si le gustó, si no le gustó, sobre todo la dinámica de trabajo. A lo mejor pareciera que de repente soy muy exigente. Trato de no serlo, por ejemplo, sí trato de ser un poquito más liviana con ustedes en la parte de que no realicen las actividades con las extensiones que pide la plataforma. Sin embargo, hay criterios que sí trato de ser muy estricta, porque son cosas que les van a servir para la vida, no solamente para este bachillerato, para la vida. Cuando ustedes salgan a buscar un mejor empleo, les van a pedir conocimientos. Todos los empleos piden conocimientos de educación, de cultura general, y los conocimientos de cultura general los van a tener aquí en el sistema de bachillerato. El bachillerato y hasta la educación básica son conocimientos como un poquito obligatorios, ¿no? La educación media superior, que es esta, les da la oportunidad de que les da conocimientos de cultura general en todos los sentidos, en todos los campos disciplinarios. Por eso está así armado el mapa curricular de prepa en línea. No es al azar, no es que se elijan al azar
las materias ni los contenidos temáticos. Es lo que exige la norma porque ustedes deben desarrollar competencias que los preparen, ya sea para que salgan a buscar un mejor empleo o para que ustedes con los últimos 2 módulos que son de formación profesional, ustedes puedan continuar con su educación en el nivel superior, en la universidad. Entonces, por eso es que hago tanto hincapié y por eso hay cosas que sí no paso, y aunque digan es que es muy estricta, hay cosas que sí no paso porque son importantes para su formación, y no solo como estudiantes, sino también como personas. Acuérdense que siempre un crecimiento profesional va aparejado de un crecimiento personal y es lo más importante que deben ustedes aprender. El módulo 4 va a ser difícil, no, tal vez sí, si no están acostumbrados a leer, si no empiezan a leer y si no se hacen del hábito de la lectura. En el módulo 4 van a ver pura literatura, es pesado porque es literatura del siglo XIX, literatura del siglo XX, van a ver géneros literarios, van a ver lo que es el drama, la comedia, lo que es la novela, ¿no? Los géneros literarios, y van a ver aparte movimientos literarios, van a ver el romanticismo, van a ver van a ver, ¿cómo se llama el otro movimiento? El surrealismo con Leonora Carrington. Es algo muy bonito. Si ustedes siempre tienen la disposición de aprender, van a aprender, pero es importante que tengan la disposición. Entonces, les pregunto otra vez, regresando a nuestro módulo, ¿tienen alguna duda sobre este módulo 3? ¿Les queda claro por qué se llama el lenguaje en la relación del hombre con el mundo? ¿Saben por qué? Ya se les expliqué a los que se conectaron temprano. ¿Cómo se hace la integración del módulo 2 al módulo 3? Porque eso es importante, porque siempre ustedes como estudiantes deben exigir a sus asesores o a sus asesoras que les expliquen por qué el módulo 4 se llama textos y visiones del mundo, porque si no vamos cursando el módulo y nunca entendemos ni siquiera el título, por qué se llama así, por qué no entiendo por qué se llama así. Aquí el módulo se llama el lenguaje en la relación del hombre con el mundo, porque el lenguaje es la forma que tenemos los seres humanos de comunicarnos. Y aquí vimos todos los ámbitos en los que el ser humano se comunica: en las ciencias sociales, en el conocimiento empírico, en el conocimiento científico, y en todas se utiliza un lenguaje específico, en algunas un lenguaje más coloquial, en algunas un lenguaje más científico, en algunas otro lenguaje especializado. Todo va a depender del contexto que desarrollemos. Acuérdense que todo es válido, que ustedes opinen, todos podemos tener opiniones o pensamientos sobre algo, pero lo más importante es que cuando nosotros tomemos una postura crítica a favor del aborto, en contra del aborto, a favor de la legalización de la marihuana o no, a favor de la adopción de bebés entre personas del mismo sexo o no, sepamos argumentar por qué estamos de acuerdo y por qué no, porque solamente en ese sentido sus argumentos son los que van a defender sus ideas, y en ese sentido ustedes tendrán todo para ir defendiendo sus ideas ante sus jefes, ante su familia, ante la sociedad, ante la gente que los critica. Solamente las posturas se defienden a partir de los conocimientos. Entonces, después de esta reflexión final, porque ya es nuestra última clase, me va a dar mucho gusto que se vayan al módulo 4 y después no se olviden de retomar esta parte del módulo 3 para el módulo 5. Les va a ser muy necesaria. Este módulo es la base del módulo 5. Tienen que retomarlo. Entonces, lo que aprendan aquí, a ustedes se les va a hacer bien fácil y bien ligero el módulo 5. De todos modos, en mi canal de YouTube, sesiones síncronas están abiertas. Yo no las pongo como nada más para que las vean ustedes. El canal está abierto para que ustedes vean. Si en algún momento requieren, por ejemplo, del módulo 4 que no entiendan una cosa, yo he dado un módulo 4, el módulo 3, el propedéutico, vengo de dar el propedéutico de la generación que acaba de entrar, bueno, de esta última convocatoria, el módulo 5. Entonces, si se les atora por ahí algo, o me mandan un correo o pueden ver las sesiones de los módulos anteriores que he dado y ahí pueden despejarlos, porque entonces así me explayo como ahorita con ustedes, ¿no? Les explico los temas para que los entiendan y sobre todo aterrizados a la realidad. ¿Hecho? Entonces, pregunto una vez más, Anayeli, buenas noches. Anayeli, ya te contesté el correo y ya está todo listo contigo. ¿Hecho? De lo que me pediste hace ratito ahí por el mensaje. Pero ya saben que les dejo la sesión, se las mando por correo electrónico y se las dejo el enlace pegado en la sección de novedades
para que ustedes puedan realizar sus actividades con calma. Apenas es martes y perfecto, Anayeli, al reto lo checo. Entonces, para que ustedes puedan hacer sus actividades, a mí me ha dado mucho gusto compartir con ustedes este módulo. Espero que se hayan quedado con algo de todo lo visto, con lo que sea, pero con un conocimiento, y con eso será más que suficiente. Gracias, Cintia, Areli, Karen, Anayeli, Claudia, pues siempre constantes ahí en el trabajo y todo. Entonces, yo sin más me despido para que ustedes puedan trabajar sus actividades, y cualquier cosa durante esta semana estamos en contacto a través del correo electrónico, a través de la plataforma y de lo que necesiten. Anayeli, dime. Ah, sí, sí, Anayeli, no te preocupes. Nada más termino la sesión y si quieres te mando mensaje. ¿Hecho? ¿Qué pasó? ¿Qué dobló? Te mando mensaje, ¿va? No hay problema. Lo checamos, Anayeli. Entonces, muchas gracias y los dejo para que tengan una buena noche y una excelente semana de trabajo. Muchas gracias. Hasta luego. Ya voy a finalizar la sesión. Gracias.